acá. Hicimos una pequeña adecuación y hay más gente ahora. Aumentamos el espacio en nuestro auditorio, no sé si se dio cuenta, pero ahora estamos con más sillas adentro para que menos gente se quede atrás y más gente pueda estar en la experiencia aquí en el auditorio adelante. Así que espero que se acomode a esta nueva ubicación que tenemos en casa. Déjeme darle unos anuncios bien importantes antes de entrar en la palabra esta noche. Lo que venimos desarrollando y todo lo que nos queda en este mes. Se pasó rápido este mes de abril, ¿verdad? Ya estamos en los últimos 15 días o menos de este mes. ¿Y qué tenemos importante? Viernes 22 de marzo, vamos a tener a las 7 de la noche nuestro aniversario de Una Nueva Raza, nuestro tercer aniversario, 3 años de nuestro equipo de jóvenes y los pastores Mike y Jess. El pastor Mike me dio una frase hoy muy bonita: pastor, hemos decidido hacer la fiesta de nosotros para nosotros. Así que va a ser algo bien lindo, hay muchas sorpresas preparadas. Todos los jóvenes los esperamos acá, y si ustedes quieren venir a acompañarnos a esa celebración que vamos a tener el viernes, por favor no se lo pierdan. Viernes a las 7 de la noche. Y el sábado, este sábado que viene, sábado 23 a las 6 de la tarde, tenemos ADN Oasis. Para todas las personas que nos han visitado por primera vez en este último mes, o que ya llevan tiempo con nosotros y no han ido a un ADN Oasis, venga, conozca el lugar a donde ha llegado, conozca en qué creemos, conozca hacia dónde vamos como iglesia, conozca en dónde podría servir. Es una buena experiencia para que usted sepa cómo se puede no solamente congregar, sino cómo se puede desarrollar en esta casa donde el Señor le ha traído. Así que el sábado a las 6 de la tarde será nuestro ADN Oasis este sábado. Y la siguiente semana, el viernes 29, tendremos nuestro grupo de hombres, solo hombres. Vamos a estar acá. No vinieron los que vinieron el domingo. Gracias, Miguel. Como siempre, Miguel sacando el pecho por los hombres. Solo hombres, vamos a estar el viernes 29 a las 7 de la noche, es la cita acá. Acuérdese que no es un culto, así que no puede llegar tarde, porque es una reunión que arrancamos desde el minuto cero con todo lo que tenemos preparado para ese día. Discipulado solamente para hombres. Ese día va a ser un tema bien chévere. Vamos a tener un invitado, vamos a tener una conferencia bien dinámica, bien interactiva, con algo que quiero que sea una sorpresa para usted y que usted lo disfrute, los hombres. Así que todo el equipo de hombres va a estar aquí, todos los hombres de casa, disfrutando de esa reunión. Y el próximo sábado tenemos nuestro 2K, nuestro reto de alimentos para una fundación y un ancianato. Vamos a llevar 2,000 kilos de alimento. No me dijeron el dato. ¿Dónde está mi mamá? Que no la veo. ¿Todavía está contando? Todavía están contando, ok. Cuando tengan el dato, que me lo regalen para saber cuánto vamos hasta la fecha y cuánto nos quedan. 2 semanas para llegar a la meta. Si usted no se ha sumado, súmese con algo poquito, algo mucho, lo que el Señor le ponga en su corazón, hasta que podamos llegar a 2,000 kilos de comida, ¿verdad? Porque qué grato es poder darle de comer a alguien, ¿verdad? Alguien que tiene necesidad. Y más cuando nosotros somos la iglesia. Y es una buena forma de mostrar el amor del Señor. Así que para allá vamos. Sé que el Señor nos va a permitir llegar a la meta, y ese será todo nuestro mes de mayo. Así que prepárese para todo lo que viene, lo que nos queda y lo que falta, porque estamos ya el primer domingo de mayo. El domingo 1 de mayo vamos a tener el lanzamiento de nuestro proyecto de Oasis, la ampliación de auditorio. Lo vamos a presentar, lo vamos a mostrar. Usted va a empezar a ver todo lo que queremos hacer en este lugar. Seguimos trabajando por todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Está preparado para la palabra? Abraza al que tiene a su lado, mírele y dígale: prepárate, que hoy Dios nos va a hablar. Prepárate, que hoy el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir palabra de parte de Dios esta noche? ¿Alguien quiere una palabra de parte del Señor esta noche? Como en la serie que estamos trabajando los martes. Mira al que tienes a tu... A ver, saca tu celular y tómate una foto con el que estás ahí al lado y etiquétalo y dile: bendecido y afortunado. A ver, tómese una selfie con el que está al lado suyo. Le voy a dar 30 segundos para que saque su celular y se tome una selfie con los que están en la fila y etiquete la iglesia, @seocajica, y ponga numeral bendecido y afortunado. ¿Y de qué el Señor nos ha guiado? Eso.
El Señor nos ha guiado a hablar estos martes. ¿Ya? ¿Listo? Si salen feos, no pidan milagros, esos son ustedes. Señor, arregla mi cara. El Señor no hace ese tipo de milagros. El Señor nos ha guiado a hablar estos martes de abril, en realidad 3, porque el martes de Semana Santa no hubo. Esos 3 martes, el Señor nos ha guiado a hablar acerca del deseo de Dios de prosperarnos. ¿Quiénes vinieron hace 15 días al primer tema? ¿Se acuerda que estuvimos desarrollando el deseo de Dios? Dios desea que sus hijos prosperen, ¿verdad? Pero hemos venido desarrollando la prosperidad no como el centro del evangelio, sino como una consecuencia de, no como un propósito ni un fin, sino como una consecuencia. Así que quiero que ponga todo su corazón dispuesto esta noche para la palabra. Hoy nos trae la palabra nuestro pastor Oscar, así que quiero que lo reciba con un fuerte aplauso. Pastor Oscar. Iglesia, buenas noches. ¿Qué tal si hoy se coloca un segundo en pie, por favor? ¿Qué tal si antes de entrar en la palabra podemos darle gracias a Dios? ¿Cuántos están alegres de estar aquí? Levante su mano al cielo y diga conmigo: todo lo que crece y se multiplica y se somete a Dios es prosperado. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor, en esta noche dispongo mi vida, dispongo mi espíritu, abro mi corazón para que me hables y me direcciones por medio de la palabra. Dile: Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias porque todo lo haces perfecto, todo lo haces bien, Señor. Y hoy yo vengo bajo esta palabra, bajo esta dirección, simplemente, Dios, a ser impartido por ti, Dios, a ser lleno de ti. Vamos, tómate un minuto para darle gracias a Él por tu vida. Dile: Señor, quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero exaltarte, pero sobre todo, Dios, quiero que hagas conmigo conforme a tu plan y tu propósito, Señor. No quiero que se haga lo que yo quiero, Señor. Quiero que se haga lo que tú deseas en mí, Dios. Y hoy disponemos este lugar. Te agradecemos por nuestra iglesia, Señor, porque no hay mejor lugar en el mundo donde yo pueda estar hoy, Señor, que en este lugar, mi casa, mi iglesia, mi familia de Dios. Y hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este lugar y queremos exponernos a tu palabra para que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos aplauden al Rey en esta hora? Quiero que tome su asiento, por favor. Esta noche tengo el honor de enseñar una palabra y ha sido muy, muy bendecido este tiempo, sobre todo por lo que, como lo dije en estos días, siento que Dios le da a uno cuando Dios le demanda enseñar. Creo que hay una demanda un poco más grande sobre los que enseñan, en el sentido de que esa palabra se convierte más que en una enseñanza para otros, se tiene que convertir en una doctrina para el que la enseña, porque si no es algo ilegal. Entonces Dios lo obliga a uno como predicador a profundizar en su propia vida para impartir algo correcto y no algo fingido. Y yo le doy gracias a Dios por este lugar, porque Dios nos ha dado la gracia de ser genuinos, porque no te enseñamos algo que no vivimos, y eso me da alegría, me da paz. Siempre da temor predicar, pero cuando tú sabes que Dios respalda lo que vas a enseñar, entonces eso te produce a ti en el mensaje un deseo de que Dios transforme. Y yo siento que en este tiempo, en estas noches de enseñanza, Dios va a transformar tu pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo necesito que Dios transforme mi pensamiento. Porque si transforma tu pensamiento, te cambia todo, te cambia tus decisiones, te cambia tus palabras. Y siento que cada noche de academia, cada serie, Dios nos está cambiando nuestra forma de pensar. Yo quiero añadirme a esta serie Bendecido y Afortunado, que me parece un nombre bien genial, bien contextual a lo que hoy se habla en las redes sociales. Es un fenómeno, ¿cierto? Sobre todo en los países latinoamericanos, en donde creemos o hemos creído que la bendición, la fortuna y la prosperidad están ocultos
dentro de la riqueza, de las cosas materiales. Y esa frase me hace recordar otra, que después de pronto puede ser otra serie, y es: el tiempo de Dios es perfecto. Porque todo el mundo habla del tiempo de Dios y desconocen a Dios. Entonces lo primero que quiero yo hablar y entender bajo esta serie, levante su mano y diga conmigo: todo lo que Dios hace, todo lo que Dios habla, diga conmigo, no se puede separar de un propósito mayor. O sea, para que Dios sea Dios, para que Dios exista, no puede concentrar el esfuerzo en una persona que no tiene revelado o que no se le ha mostrado el propósito mayor de las cosas. Y a veces muchas de nuestras oraciones, de nuestros deseos, no tienen respuesta por esta sencilla razón. Oramos esperando que todo el plan de Dios opere a favor de un deseo individual. Pero para entender lo que Dios habla en la palabra, para entender cada principio de Dios, yo tengo que ver el plan global para hacerme parte de ese plan. O sea, el desafío de nuestra vida cristiana no es que el plan se transforme para mi beneficio, es cómo Dios a través del tiempo me hace parte de su plan. Soy una pequeña pieza de un plan mucho más grande, amén. Y por eso entender prosperidad, para entender prosperidad, y a través de estos años en mi vida con Dios, para entender prosperidad he aprendido que no se puede ver el plan personal. Para entender prosperidad necesitas ir al plan mayor, donde surgió todo, donde se originó este sueño de Dios llamado tierra, llamada humanidad, donde empezó lo que hoy conocemos como la especie humana. Ahí está la respuesta de muchas de las cosas que hoy Dios demanda de su iglesia. Y el pastor Fabio hace 15 días nos habló un tema muy importante, y sobre todo una revelación muy profunda acerca de la prosperidad. No sé cuántos lo vieron en la transmisión o vinieron a la reunión, pero 3 cosas importantes me quedaron. El tema 1 de esta serie se llamó Respuestas, porque el problema, él planteó varias cosas, pero entre ellas 4 fundamentales. No sé si usted recuerda, pero quiero recapitular un poco. Uno, y es que todos tenemos un deseo. ¿Cuántos recuerdan eso? Todos tenemos deseos, ¿sí? Pero el problema no es tener un deseo. La causa del problema de no entender prosperidad es que ese deseo nos lleva a un desenfreno por alcanzar algo que no es lo que Dios nos quiere entregar. Y lo que más me gustó es que la respuesta, diga conmigo, la respuesta de Dios tiene que ver con su propósito. Lo que personalmente yo atesoré es que Dios no te va a prosperar para ti, Dios te va a prosperar para Él. ¿Cuántos dicen amén? Si yo veo en este lugar una iglesia de gente próspera, bendecida, afortunada, de gente que Dios va a llevar a una dimensión de fe muy alta. ¿Cuántos lo creen? Pero eso no tiene sentido si se termina en ti. El deseo de Dios es que lo que Dios te dé a ti, lo que Dios produzca en ti, te avance para el propósito de Dios. Y que tu generación rompa un ciclo, que tu descendencia rompa otro ciclo. Y entonces en tu generación valió la pena prosperar, valió la pena ser bendecido, porque la gente que nació de ti avanzó en el propósito de Dios. Y por eso es que yo creo que Dios en este tiempo nos va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? No por un capricho nuestro, no por un sueño mío, aunque la Biblia dice que Él cumple los deseos de mi corazón. No por un deseo mío Dios me va a prosperar. Diga conmigo, hay algo mayor en el plan de Dios. Hay un deseo más alto, y es el deseo mismo de Dios. Tercera de Juan 1:2 habla uno de los versículos más lindos del Nuevo Testamento, que lo citó mi hermano en el mensaje pasado. Y es un deseo del apóstol, y es un deseo de Dios, y es un deseo de todos aquellos que entendemos a Dios. Léalo conmigo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a volverlo a leer. Di: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y lo más lindo de este verso es que la prosperidad no se resume en una actitud
hacia las finanzas, sino que la prosperidad se abre a una integralidad del ser humano que contempla no solo sus finanzas, sino contempla su cuerpo y su alma. Amén. La visión humanista griega redujo el concepto de la prosperidad a las cosas materiales. Pero cuando tú ves el concepto espiritual, siempre que Dios quiere prosperarte, es ilegal que te prospere solo un área de tu vida. Porque Dios, aunque tienes tres dimensiones que te acompañan toda la vida, eres un espíritu, eres un alma, pero también eres un cuerpo. Es ilegal que Dios solo bendiga el cuerpo, porque en la mente de Dios tú no eres tres, eres tres en uno. Entonces, si tú creces financieramente en tu parte material, debería crecer también tu parte espiritual, tu alma, tu cuerpo, tu salud y todo lo que eres tú. Así es que dile al que tienes al lado, prosperidad es algo mayor que simplemente dinero. En estos días, leyendo algunos artículos, encontré una historia que me impactó. Uno de los mejores pianistas del siglo XX, un polaco que nació el 20 de enero del año 1876, su nombre Józef Hoffman, un hombre que decían los que lo vieron tocar y los que consignaron en la historia su arte y su obra musical, decían que era un prodigio. Tocó piano desde los 6 años y de los pocos pianistas que a los 6 años hacía conciertos para la gente. O sea, él tenía innegablemente un don para el piano. Un día, dice el artículo que leí de la historia, que Hoffman llegó a un recital y se le acercó un niño pequeño que lo admiraba y le dijo: yo daría todo en mi vida para poder interpretar el piano como usted lo hace. Y el historiador que escribe el artículo dice que Hoffman le tocó la cabeza, le sacudió la cabeza y le dijo: yo ya lo di todo, por eso lo hago. Esa fue la frase. Y para muchos de los que estaban ahí fue un poco arrogante la respuesta. Pero hay dos cosas que surgen aquí. La primera es que cuando tú quieres prosperar, tú vas a tener que darlo todo. O sea, hay gente que llegó a donde está porque hizo un esfuerzo. Pero cuando yo entendí esto, yo no solo me fui hacia el ejemplo de la visión humanista, porque esa es la visión humana. Claro, él se dio todo, él se esforzó, su disciplina, pero, diga conmigo, pero no todo termina en ti. Entonces, yo le añado la otra parte. Si es egoísta y arrogante pensar que tú prosperaste porque tú hiciste algo. Entonces, yo añado a esta historia algo un poco más espiritual. ¿Y quién te dio el talento para tocar? ¿Cuánto tuviste que esforzarte para aprender a tocar piano y a los 6 años deslumbrar con tu don? La pregunta es un poco más allá. Si te tuviste que esforzar, si tuviste que invertir tu vida, tu tiempo, si tuviste que hacer algo, pero, diga conmigo, pero, ¿de dónde vino lo que tú no podías producir? Y este es el punto, este es el centro de esta palabra. Prosperidad en el esfuerzo humano es simplemente el resultado de una disciplina humana. Y por eso es que afuera, como lo decía mi hermano, afuera de Dios, mucha gente prospera, crece, se vuelven millonarios, hacen hazañas sin Dios. Diga conmigo, sin Dios. Porque relegamos, sacamos de la escena lo que nosotros como seres humanos no podemos producir. Ahora yo me empecé a hacer preguntas, esas preguntas que a veces uno nunca se hace. ¿Quién me dio la capacidad a mí para hacer todas las cosas que yo no puedo producir? Preguntas al aire que empiezan a venir. ¿Cómo vienen a ti los pensamientos? ¿Cómo se te ocurrió una idea? La gente dice, es que yo tuve una idea. Claro, todos hemos tenido una idea y algunos exitosos desarrollaron con disciplina su idea a un nivel de crecimiento tal que se convirtieron en modelos, prosperaron, fueron bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios te va a dar una idea que te va a bendecir, que te va a prosperar. Dios te va a dar un recurso. Dios va a hacer muchas cosas.
Pero, vamos adelante. ¿De dónde vino la idea? ¿Quién produjo el recurso? La mayoría de empresas exitosas tuvieron un momento de fracaso. Si nos vamos legalmente solo a lo humano, es un esfuerzo humano levantarse después de una frustración, de un fracaso. Pero, diga conmigo, pero tuvo que haber una fuerza espiritual, tuvo que haber un impulso que no lo produje yo. Entonces yo me quise concentrar en esto, porque cuando hablamos de prosperidad, y como mi hermano lo explicó de una manera genial, hemos instituido una teología de la prosperidad a partir de la Biblia. Es más, hoy hay conferencistas en el mundo que hablan de emprendimiento, de crecimiento, de prosperidad, de positivismo, y usan la Biblia. Pero escúchame, la Biblia no fue un libro diseñado para que tú tuvieses pasos para llegar al éxito. La Biblia es el pensamiento de Dios plasmado para que si tú te alineas a Él, tú seas lo que Dios diseñó y seas lo que Dios pensó para tu vida. Entonces el panorama cambia cuando tú te quitas del centro y entiendes que Dios no te quiere prosperar porque tú eres muy bueno, sino que Dios te quiere prosperar porque en ti está el secreto para que todo lo que Dios quiere hacer en la tierra funcione. Es su espíritu. Y yo quiero ir a Génesis, y precisamente el verso que yo quiero usar para fundamentar esta palabra está en Génesis capítulo 2, verso 15. Y por eso el título de este mensaje se llama El labrador del huerto. Diga conmigo, labrador del huerto. Dígale al que tiene a su lado, labrador del huerto. Prosperidad en la dimensión espiritual tiene muchas cosas. La palabra sinergia es una palabra que hoy está muy de moda en el ámbito del liderazgo y el trabajo en equipo, porque sinergia es igual a que en un organismo todos los agentes que influyen trabajan para un mismo fin. Y si uno puede resumir la palabra prosperidad desde una visión de Dios, tú eres próspero cuando en todo lo que Dios te dio a ti, tus habilidades, tu espíritu, tu alma, tus recursos, todo gira en torno a un fin, y es el fin de Dios. Es más, la palabra prosperidad en la Biblia para los hebreos no tenía nada que ver con un crecimiento económico y no tenía nada que ver con finanzas. En la cultura hebrea, un próspero o una persona que prosperaba era un dicho popular, un dicho entre la cultura de los hebreos, como que alguien veía que Dios estaba con él. Porque para el hebreo prosperar no es que tú tengas plata en la cuenta, es que los frutos de tus acciones evidencian que Dios está contigo. Yo quiero una iglesia próspera y bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Pero no por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino porque cuando la gente te vea, no pueda negar que Dios está contigo. Y si hubo hombres prósperos en la Biblia, fueron los patriarcas de Israel. ¿Cuántas veces los atacaron, los invadieron, los desplazaron? Pero la conclusión de todos sus enemigos fue una: aunque los atacamos, los invadimos, les robamos, les quitamos, es innegable que Dios está con ellos. Porque desde la perspectiva bíblica, cuando todo tú funciona para Dios, tú vas sí o sí a prosperar. Es imposible que una persona que le invierte su tiempo, sus pensamientos, sus recursos, su vida, sus sueños a Dios no prospere. Es imposible, es ilegal. A ver, mire el que tiene a su lado y dígale: es ilegal que si oras, te consagras, trabajas, eres juicioso, eres hincha de Millonarios, Dios no te prospere. Algunos lo repitieron, yo los vi, está grabado ahí en la cámara. Levante su mano al cielo y diga conmigo: el estado ideal del hombre es la prosperidad. Porque un hombre próspero, de acuerdo a esta definición, un hombre próspero, una mujer próspera, es un hombre o una mujer productiva. Te lo quiero enseñar bajo la luz de la palabra. El estado ideal del hombre próspero es la productividad. No es igual trabajo que productividad.
Tú puedes trabajar 8 horas, que dice la ley que es la jornada básica del trabajador promedio. Tú puedes trabajar 8 horas y producir al día lo mismo que produces todos los meses. Cuando yo trabajaba como empleado, y una de las razones por las cuales yo un día tomé la decisión de emprender a un sueño personal fue esta. En una jornada de trabajo yo producía para ellos mucho, para mí lo mismo. Entonces, cuando tú haces el análisis, tú trabajas mucho, pero lo que determina que tu esfuerzo te haga prosperar no es la cantidad de trabajo que tú das, es lo productivo que eres. Entonces tú puedes estar 8 horas en un puesto de trabajo, recibir al mes el mismo salario, y aunque tú le produces a otro mucho, tú eres improductivo para ti. Yo un día hice este análisis. Si todo lo que hago en un día, todo eso se quedara en mí, entonces, por eso es que yo le digo a mi esposa, en mi ejercicio personal de este análisis que yo hago, yo puedo un mes no tener trabajo y en un día Dios dármelo del mes. Trabajé menos y produje igual o produje más. Porque en la mente de Dios no es la cantidad lo que te hace a ti prosperar, no es el esfuerzo que tú haces. Por eso, de entrada, cuando le pedí al Señor, dame una palabra hoy, sentí en mi espíritu esto. Necesitamos romper ese pensamiento incorrecto de que tú puedes producir prosperidad. La prosperidad es algo que es sumado al esfuerzo, a la disciplina, a la diligencia tuya. Es una fuerza de Dios que te hace a ti ser productivo y contundente. Por eso es que después de esta palabra entendí que la frase favorita de Dios es una muy común entre nosotros. Diga conmigo, no eres tú, soy yo. ¿A cuántos les dijeron alguna vez eso? ¿A cuántos les dijeron alguna vez eso? Sí, amén. Alguien todavía llora. Si llora es porque se lo dijeron esta semana o está fresco el tema ahí. Pero Dios me hizo pensar en esto. ¿Cuál es la frase que a Dios más le gusta enseñarnos? Diga conmigo, es que no eres tú, soy yo. Mira lo que dice Génesis 2:15, Génesis 2:15. Léalo en la pantalla. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Diga conmigo, lo labrara y lo guardase. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos dicen amén? Pero, verso 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Ahora, lo primero que te quiero enseñar, que cuando lo entendí bajo esta perspectiva, me alegró entender esta palabra. Diga conmigo, Adán no fue diseñado para ser habitante del jardín. A ver, sacuda al que tiene a su lado, dígale, Adán no fue diseñado para ser habitante. Diga conmigo, fue creado para ser labrador. Hay una diferencia muy grande entre los que habitan y los que trabajan. Hay un reel de TikTok muy famoso que me gusta mucho, que es, hay una persona que vive en mi casa, que duerme en mi cama, que come en mi nevera, pero eso no lo produce él, porque hay una gran diferencia entre ser habitante y ser labrador. Dígale al que tiene a su lado, ¿qué eres tú? ¿Habitante o labrador? Ahora Dios le dijo a Adán, te voy a entregar las llaves de la hacienda de Dios. ¿A cuánto le gustaría vivir en la hacienda de Dios? O sea, imagínese lo más ostentoso que usted pueda encontrar, la hacienda de Dios. Pero Dios le dice a Adán, te voy a dar el privilegio de vivir en la hacienda de Dios, pero tú no eres un habitante, tú eres un labrador.
Cuando tú no entiendes esas dos pequeñas palabras, toda la historia de ahí en adelante cambia de sentido. Yo personalmente, y ahora que pasó Semana Santa y en el viernes que no me paré en la mañana de mi cama, me quedé con mi hija viendo los dibujos animados de la Biblia. Y me acordé que en la historia de Adán y Eva, uno piensa que Adán y Eva eran vagos, eran los mantenidos de Dios. Porque como lo pinta la religión, Dios los puso ahí, les dio todo, y ellos solo que tenían que hacer, caminar y decir: tú te vas a llamar serpiente, tú te vas a llamar ballena. ¿Qué se está durmiendo? Discúlpeme, que lo veo. Diga conmigo, hay una gran diferencia entre ser habitante y ser labrador. Y los que son conocedores saben que el trabajo, para mí en lo personal, más fuerte que existe en toda la tierra es el que trabaja en el campo. El que labora en el campo sabe lo que es trabajar. Tú le das las manos a alguien que trabaja 8 horas en la oficina y parece que se acabó de bañar. Pero dale las manos a alguien que jornaleó 8 horas con asadón y pica en el campo. Yo quiero que tú sientas sus manos. Porque si hay un trabajo duro, es el trabajo de labrar la tierra, de trabajar en el campo. Ahora, la figura religiosa y la cultura tradicional latina que nos vendió la filosofía del negrito del batey, que Dios el trabajo lo hizo como un castigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos nos formaron en eso? ¿Cierto? La teología del negrito del batey se metió en la iglesia. Y entonces la religión produjo una cantidad de gente que se dedicó a habitar en el jardín e ignoró que Dios lo creó para trabajar en el jardín. Cuando tú te conformas con simplemente ser un habitante de la casa de Dios, estás anulando el objetivo y el fruto más grande de conocer a Dios, que cuando tú trabajas para Dios, encuentras el hombre o la mujer productiva que hay en ti. Yo nunca soñé con hacer parte de una iglesia, mucho menos servirle a Dios. Y el día en que empecé a servirle a Dios, el día en que empecé a creerle a Dios, a trabajar, no simplemente asistir, ese día descubrí la productividad de Dios en mí. Tú nunca vas a prosperar si tú esperas que Dios te dé lo que tú necesitas para vivir. Por eso la palabra que acompaña prosperidad en la Biblia es provisión. Diga conmigo, provisión. Tú prosperas cuando ves la provisión de Dios en todo. Pero provisión es una palabra de 2 vocablos que significa para la visión. Lo que también quiere decir que tú nunca vas a ver provisión si no trabajas en la visión de Dios. Entonces la gente ora a Dios: dame provisión, bendíceme, siembran. Incluso yo hablo con toda autoridad esto, hemos puesto semillas como látigos a Dios, como cuando uno cogía al amigo o al hermano, cuando uno tenía al hermano mayor y lo cogía a uno, no estoy hablando de nadie, de otro hermano, y le cogía a uno el brazo y lo torcía, ¿cierto? Y ese sometimiento hacía que uno terminara rendido. A veces nuestras semillas son eso para Dios, porque como no tenemos el entendimiento, sembramos y damos, pero simplemente desde la fe de que si no me das, aquí está mi semilla, aquí puse la semilla, Señor. Pero cuando tú no eres habitante, diga conmigo: yo no quiero ser habitante, yo quiero ser trabajador. Levante su mano al cielo y diga conmigo: tengo un depósito de productividad para administrar lo de Dios, para hacer próspero el propósito de Dios. Ahora, eso no lo produce el hombre. Mi conclusión grande de esto: ¿con qué capacidad humana yo voy a poder administrar el propósito de Dios? ¿Qué hombre puede darle un consejo a Dios de cómo hacer algo? ¿Quién puede sugerirle a Dios que esto es mejor o esto es peor? Un hombre lo intentó, el mismo
que un día fue puesto para laborar y el día que no laboró, se sentó a descansar y empezó a pensar en cosas que lo sacaron un día de su estado de prosperidad. Ya voy a avanzar en esto porque esto es muy profundo. Diga conmigo: el estado ideal del hombre es un hombre productivo, trabajador. Yo le quiero dar un tip a las mujeres solteras. ¿Cuántas mujeres solteras hay acá? Ay, ahora nadie levanta la mano. Bueno, está bien. Tranquila, yo ya estoy casado, yo no estoy buscando. Si el hombre que está cortejándola, si el hombre que usted sueña es un vago, habitante, que no le gusta trabajar, ese no es de Dios para su vida. ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Sabe a mí qué me cautivó de mi esposa? Que ella estaba haciendo 1000 cosas. No era una mujer como el sueño de Disney. Rapunzel estaba peinándose en su melena en un espejo esperando el príncipe azul. Para mí la cualidad número 1 que debe determinar tus decisiones, con quién te juntas, con quién lo haces, es que alguien sea productivo, que le guste trabajar, que le guste elaborar. Porque la naturaleza de Dios que le puso a Adán para ponerlo en el jardín fue: vas a trabajar. Y si Dios le demandó trabajo, quiere decir que Dios le dio la capacidad a él física, la capacidad humana para poder trabajar. Algunos teólogos coinciden que fue tan grande esta revelación para Adán que Adán podía volar o que Adán podía respirar bajo el agua. Los teólogos, esto es muy profundo, pero los teólogos coinciden que incluso Adán podía comunicarse con los animales. Porque la labor que Dios le dio demandaba una capacidad física que no tenían los seres humanos. Ahora, el tema es: ¿cómo tú vas a poder esforzarte para hacer lo que Dios te pide? Primero tienes que ser obediente en la primera instrucción. Ponte a trabajar en lo de Dios. Ponte a laborar en el huerto de Dios. Cuando tú laboras en el huerto de Dios, entonces no te vas a dar cuenta que un día lo que Dios te demandó a ti, que tú no podías llegar en tu capacidad, vino la capacidad de Dios porque fuiste diligente en la primera instrucción. Hay cosas que no entendemos en lo espiritual porque no operamos en el pensamiento de Dios, operamos en el pensamiento humano. Un día le dije a alguien que se acercó a mí a una consejería y me dijo: pastor, yo estoy orando para que Dios me aparezca 1,000 millones en la cuenta. Y empezó a decirme: ¿usted se imagina lo que yo haría con 1,000 millones en la cuenta? ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cuántos han diezmado de un baloto imaginario? A ver, yo quiero que caigan aquí. ¿Cuántos hemos dicho: Señor, si yo me ganara el baloto, lo primero que hago es poner el diezmo y después construyo la iglesia? Sí, por eso no se ha ganado el baloto. ¿Cuántos se han imaginado? Yo recuerdo escuchar esto: ay, yo oro a Dios para que alguien venga y bote bolsas de plata en la puerta de mi casa. Y yo digo: ajá, en la humanidad uno se emociona. Y lo peor es que en la religiosidad mucha gente ha manipulado con eso. Visualiza los millones ahora. Se ha hecho una teología incorrecta de esto. Pero ¿sabes algo? Es ilegal. Lo primero que pasaría si te aparecen 1,000 millones en la cuenta hoy es que el próximo mes te llega la DIAN. ¿Seguro? ¿Usted creyó que yo le iba a decir que lo primero que pasaría es que usted conseguiría esposa? Seguramente sí. Que usted prosperaría y sería bendecido. No. Dios no te va a bendecir por algo ilegal. Dios no te va a prosperar por un medio ilegal. Y la forma más fácil de eliminar la frustración, de quitar la frustración de la iglesia, es ir al centro del pensamiento de Dios. ¿Sabes cuánta gente frustrada hay porque Dios no lo ha prosperado? Porque un día sembró y Dios no le respondió. ¿Cuántas crisis de fe tuve yo porque un día le oré a Dios desde una plataforma de un pensamiento incorrecto? Diga conmigo: Dios, abre mi pensamiento
para entender el tuyo. Rompe mi humanidad para poder comprenderlo. Y cuando tú comprendes el pensamiento de Dios, es tan fácil y genuino caminar en su propósito. Es más, Efesios dice que tú y yo no necesitamos bendiciones, porque tú y yo estamos bendecidos. O sea, cuando tú hablas a Dios y le dices, Señor, bendíceme, estás diciéndole, el libro de Efesios no existe, lo que tú hablaste en Efesios no es para mí, necesito que me bendigas. Porque Efesios dice que tú y yo estamos bendecidos con toda, diga conmigo, con toda bendición en los lugares celestiales. Porque nunca se trató de algo humano y terrenal, la bendición y la prosperidad. Ahora, si Dios hubiese decidido depositar en un diseño humano el fin y la grandeza de la prosperidad, ¿para qué nos lleva al cielo? ¿Para qué nos promete su reino? Diga conmigo, levante su mano porque aquí viene lo más interesante. Diga conmigo, vienen días donde voy a prosperar, voy a ser bendecido. Diga conmigo, ya soy bendecido, pero lo voy a entender para el propósito de Dios. Diga conmigo, el propósito de Dios necesita que Él me provea en la tierra, pero mi destino no es la tierra, mi destino es el cielo con Él. Entonces Dios es tan grande que dice, te voy a dotar en la tierra lo que tú necesites, te voy a proveer lo que tú necesites, pero desenfócate de lo de la tierra, porque ese no es tu destino. Y por eso es que la Biblia en muchos versos, no los quise traer porque aquí en esto me quedaría eternamente hablando. Hay muchos versos que dicen no se enfoquen en las cosas terrenales. Es más, el Evangelio tiene una promesa final más alta que la tierra, y es que juntamente con Él reinaremos. ¿Cuántos dicen amén? Si tu enfoque no es la tierra, todo lo que sucede en la tierra es el resultado de un esfuerzo humano, pero con un producto de parte de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Cuando a Él lo ponen en el huerto a labrar y guardar el jardín, Dios le da una instrucción al hombre. Esa instrucción es la consecuencia de la obediencia. Diga conmigo, consecuencia de la obediencia. Si el hombre labraba y guardaba el jardín, ¿qué iba a pasar? Mira lo que iba a pasar. Que iban a salir árboles, que iba a haber fruto. Diga conmigo, fruto. Mira la secuencia, no tiene que decirlo textual para entender lo que Dios le está diciendo. Si el hombre trabaja y guarda el jardín, el huerto, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperas tú cuando plantas semillas en el huerto? Diga conmigo, frutos. ¿Y qué le dijo Dios? El fruto de tu trabajo no es para mí, es para ti. No se alegró usted por eso. O sea, Dios anhela darte fruto, porque el fruto de tu trabajo es el disfrute del hombre en la tierra. ¿Cuántos han disfrutado el fruto de su trabajo? ¿Cuántos tuvieron el primer sueldo? ¿Cuántos nos sentimos Pablo Escobar con el primer sueldo? Porque el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, Dios en el propósito de Dios dice, próspero es aquel que trabaja y se esfuerza, pero no trabaja y se esfuerza en vano, sino que produce fruto. Y le dice el verso 2, de todo árbol del huerto puedes comer. Todo lo que te produzca tu diligencia, tu obediencia, cómelo. Disfrútalo. Sueña con el carro, sueña con la familia, sueña con las vacaciones. Diga conmigo, eso es legal. Lo que no entiendo es por qué usted ahí no aplaude ni sonríe. Eso también es legal. Pero el punto central es el verso 3. Diga conmigo, más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué casualidad que de la instrucción específica de Dios, del único árbol del huerto que Dios le dijo al hombre no comas, fue del árbol que el hombre comió
y fue el punto de inflexión para Adán pasar de ser un hombre próspero y bendecido a pasar a ser un hombre fuera del propósito de Dios. Ahora, Adán nunca fue creado para ser un vago habitante de un jardín. Dios no pensó en darle todo a Adán. Adán traía una naturaleza productiva. Aún fuera del jardín, versos más adelante, ¿qué sucede? Que aún después de que Dios los tiene que expulsar del huerto, que aún después de que Dios los tiene que sacar del huerto, le dice la misma instrucción a Adán: tienes que trabajar. Y esas son las dos naturalezas. Diga conmigo, hay gente que trabaja en el huerto y hay gente que trabaja fuera del huerto. Hay gente que trabaja fuera de Dios. ¿Y qué dice Dios acerca de la gente que trabaja fuera de Dios? Con el sudor de su frente. Dicho popular de nuestra cultura latina, de nuestros papás, es que yo esto me lo gané con el sudor de mi frente. Pero esa naturaleza no quiere decir que Adán en el huerto no sudara. Lo que quiere decir es que el hombre de adentro reconoce que quien prospera su esfuerzo es el Dios del huerto. Y el hombre de afuera ignora que quien le dio la fuerza para ser prosperado es Dios. ¿Y dónde nace eso? En el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Cuando tú entiendes en la teología lo que significa este árbol realmente tiene que ver con la mente, los pensamientos y la conducta. Cuando tú crees que fue en tu mente, que fue un pensamiento tuyo o que fue una acción tuya y comes de ese fruto del ego humano, algunos teólogos modernos dicen que ese árbol es el árbol del ego, del yo, del humanismo. Porque cuando tú dejas de ser influenciado por la voz de Dios, que te da capacidad de fructificar y comer de todo árbol, y empiezas a ser influenciado por tu propia voz, que siempre te va a decir: fue tu esfuerzo, es lo que tú puedes producir, vamos, síguelo haciendo porque tú eres el mejor. Y cómo empezó la culebra a enredarse en ese árbol y a decirle a Eva: es que Dios dice que si tú comes de ese árbol van a ser como Él. Cómo empieza el ego humano a sacarte de Dios. Y la conclusión de esto es que cuando Adán come del árbol de la ciencia del mal y del bien, del árbol del conocimiento, él descubre otra naturaleza. Diga conmigo, su humanidad. Y cuando él descubre su humanidad, él sale de un estado de inocencia espiritual. ¿Por qué era pecado comer de ese árbol? No porque Dios fuera un Dios caprichoso, porque es que el ser humano es tendiente desde Adán a ser así. Si yo le pongo a esa pared un letrero que diga pintura fresca, al otro día encuentro 2 huellas, se lo aseguro. Por esa razón, cuando uno hace un andén de concreto, aparece una huella o un perro. No sé de dónde sale ese bendito perro. No hay un andén en Colombia que no tenga la huella de un perro, un niño, una paloma. Nunca antes ahí se paró nada, pero el día que lo hicieron, porque tenemos una condición animal, humana, diga conmigo, hacer lo contrario a la instrucción. ¿Por qué Adán comió? Porque él sabía que habían cosas malas por la voz de Dios. Ese fue el real pecado. Pero un día él probó el bien y el mal, no de la voz de Dios, sino de su propia voz. Hay cosas que Dios te quiere evitar de su voz, pero hay cosas que aprendimos de nuestra propia voz, de nuestra experiencia. Cuando nos apartamos de Dios, nos salimos de Dios y entonces hacemos las cosas a nuestra manera, desde el fruto del árbol del mal, del bien, del conocimiento, del que yo me la sé. Entonces te sales de un estado de prosperidad. Y yo le pedí a Dios, cuando entendí este mapa, 3 versos sencillos pero contundentes, 3 versos que me abrieron el panorama hacia entender por qué la iglesia no es una iglesia próspera,
¿Por qué nos esforzamos por producir resultados y a veces no los producimos? Levante su mano al cielo y diga conmigo: en los próximos días de mi vida voy a entender el privilegio que tengo. ¿Sabes cuál es el privilegio? Y aquí se me reventó a mí todo. ¿Cuál era la razón por la cual Adán era próspero en el huerto y no fuera de él? Diga conmigo: porque en el huerto existía la presencia de alguien que me hacía ser próspero. Y aparece una palabra que no te la dan en cursos de crecimiento empresarial, de emprendimiento, de liderazgo, que solo la vas a recibir de boca de Dios en tu casa espiritual, donde queremos que tú crezcas sano. ¿De qué te sirve alcanzar el éxito en tu vida si integralmente cuando vayas a Dios vas a tener muchos frutos en un lado, pero quizás vas a estar vacío en lo que Dios quería para ti? Porque es importante prosperar bajo la perspectiva de Dios. Por esta razón, porque cuando Dios pone a Adán en la tierra para que lo trabajara, la labrase, Dios estaba confiando todo su propósito en un hombre. Por eso la Biblia, cuando habla de mayordomía, usa este mismo modelo. Un mayordomo es aquel a quien se le entrega algo para que lo vuelva fructífero y responsablemente un día se lo devuelva a su dueño. Cuando la Biblia te habla de finanzas y de administración, no te habla de que tú eres el dueño de nada. Te habla de que tú eres el mayordomo de Dios. Entonces hemos entendido mal y hemos creído que Dios tiene la obligación de darnos algo. Discúlpame, tú eres un empleado del cielo. Yo soy un simple amo de llaves. Yo soy un simple mayordomo de la finca de Dios, al cual Dios le dio el acceso y el privilegio de administrar sus recursos, su reino, su propósito, talentos, habilidades. Pero el fin de todo es que un día, cuando el dueño vuelva, tú le digas: tú me entregaste, como la parábola de los talentos, me entregaste 1, yo te entrego 2. Me entregaste 5, yo te entrego 10. Porque mayordomía, en su significado más castizo, es que tú y yo necesitamos rendirle cuentas a Dios de lo que nos dio. Claro, a nadie le gusta, porque a todo el mundo le gusta que le digan que Él es el dueño, porque el dueño hace como quiere. Dile tú a uno de los hombres más ricos que él no es dueño de nada. ¿Qué te va a decir? Te va a sacar sus cifras y tú vas a tener que callarte, irte y no vas a poder decir nada. Porque cuando alguien está convencido que lo que tiene es de él, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Entonces mira esto tan lindo. Lo que hacía especial el huerto del Edén no era que fuera un lugar de descanso, no era un paraíso como lo pintan los dibujos animados, no eran unas vacaciones todo incluido en un resort de Dios. Era un lugar de trabajo, era un lugar de esfuerzo, era un lugar de obediencia, pero era un lugar de productividad. Pero ese lugar era productivo por lo más hermoso que había en el jardín. Diga conmigo: era un lugar de comunión con Dios. Porque todo el mundo te sacó de la teología de la prosperidad la palabra clave de tu prosperidad. Diga conmigo: comunión. El día que tú prosperes, tendrá que ser evidente que Dios está contigo. ¿A quién le pedía consejo a Adán? Adán no oraba. Adán se relacionaba con la persona de Dios en el huerto. Adán no decía: Señor, háblame, respóndeme. ¿Dónde estás, Dios? Adán no oraba de 5 de la mañana a 6. Adán no hacía devocional. Adán no tenía una rutina religiosa para tener comunión con Dios. Diga conmigo: porque la comunión de Dios con Adán era en tiempo real. Y cuando yo imaginé esto, Dios me permitió escribir 4 dimensiones. Diga conmigo: 4 dimensiones
para prosperar. 4 dimensiones para prosperar. Para prosperar no solo hay que tener disciplina, persistencia, educarse, capacitarse. Todo eso humanamente tú lo puedes adquirir. Pero para prosperar, tú necesitas tener una voz que te influencie en 4 dimensiones fundamentales. Diga conmigo: necesito que la voz de Dios sea mi influencia. Juan capítulo 15, verso 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Mira este ejemplo contundente: los que permanecen en mí y yo en ellos, diga conmigo palabra clave, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dígale que tiene a su lado: ¿quieres prosperar? Permanece en Dios. ¿Quieres crecer? ¿Quieres que tu familia sea bendecida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres que los sueños que tú tienes crezcan y avancen? Permanece en Dios. Porque comunión es la clave de la prosperidad. Ahora esa comunión tiene que producir una influencia en tu sistema. Esa voz que a Adán le hablaba producía influencia y por ende frutos y resultados. Y Dios me habló aquí de algo. La tragedia humana más grande es que los resultados que tú produzcas sean la influencia de tus pensamientos. Porque todo lo que nace humanamente se muere cuando se muere el ser humano que lo produjo. Pero hay cosas que no nacen en lo humano, nacen en Dios. Y cuando la voz de Dios es la que influencia todo en tu vida, entonces esos frutos son eternos, trascienden generaciones, trascienden la tierra, trascienden las personas. Y es ahí cuando encontramos prosperidad. Una acción espiritual de Adán al día de hoy, hasta el día de hoy, las cosas que Adán hizo persisten y permanecen. Porque no fue una voz humana, fue una voz espiritual. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Yo quiero hablarte de 4 dimensiones en mi vida que necesitan ser influenciadas por una voz correcta. La primera dimensión es la dimensión de las decisiones. Diga conmigo: decisiones. Y usted dice: pero esto no tiene nada que ver con prosperar. Te tengo que decir algo fundamental. Todo lo que tú decidas hoy tendrá un resultado inmediato, pero también tendrá un resultado a largo plazo. Por ende, tu decisión más sencilla de hoy va a repercutir en todos los frutos de tu mañana. Cuando ocurre un sismo, se libera una cantidad de energía tan fuerte que durante muchos días más esa energía se replica y se mueve. Porque físicamente nuestro sistema determina algo que tú tienes que entender. Es tan importante el suceso de hoy. La cultura nos ha querido quitar el privilegio de darle importancia a lo que haces hoy. Entonces la gente hoy en día dice: eso hágale, que eso no importa, mañana no pasa nada. Pero sí pasa algo. Diga conmigo: en la dimensión de las decisiones está mi ruina o mi prosperidad. ¿Cuántos decidimos en un momento de emoción? Un psicólogo moderno muy famoso dice que uno no debe comprar cuando tiene plata en el bolsillo. Usted ha salido al centro comercial luqueado, quinceñado. Dije luqueado, perdón, sí, positivo parañero. Ha salido bendecido y afortunado del centro comercial con cupo en la tarjeta de crédito. La maldición más grande de la vida. Saliste
y fuera de eso estabas feliz. Hay un estudio de este psicólogo que dice que las peores decisiones se toman en los mejores estados de la euforia humana, porque cuando tú estás feliz no hay conciencia. Estás rodeado de amigos, tienes dinero, te sientes bien y entonces dice: hagámosle, yo invito, yo hago. Y entonces tomas decisiones bajo la influencia de un estado emocional, no un estado espiritual. Y por eso Dios me abrió el panorama de esto. El primer lugar donde Adán era influenciado, diga conmigo, era en sus decisiones. Porque las cosas que Adán hizo en el huerto permanecen hasta hoy. Diga conmigo, porque la voz que las influenció fue la voz de Dios y no la voz del hombre. Era un hombre espiritual que tenía comunión con Dios. Ahora, tú puedes estar feliz, tener dinero en el bolsillo, pero cuando vas con la mente de Dios, estás en comunión con Él, sabes que tú no lo puedes despilfarrar, que hay que ahorrar. No orar, sino ahorrar. Algún evangelista americano vino y empezó a predicar y decía: hay que orar, hermanos. Y la gente no entendió y se puso a orar. Y lo que estaba diciendo era que había que ahorrar. Porque es tan espiritual orar como ahorrar. Porque cuando hay comunión, diga conmigo, cuando hay comunión, hay sabiduría, hay entendimiento. Hay una generación en el libro de Isaías que habla la Biblia, los hijos de Isaacar, que tenían una característica. Diga conmigo, eran entendidos en los tiempos. Cuando tú sabes decidir en el tiempo correcto, cuando tú tienes la influencia correcta hacia tus decisiones, es innegable que Dios te va a prosperar. Ahora, si yo me sincero con usted, no lo juzgo porque yo estoy hablando desde mi experiencia, pero seguro vamos a encontrar algo en común. El momento en el que decidimos determinó cómo nos fue la próxima temporada de nuestra vida. Todos decidimos alguna vez en la vida, pero tomamos decisiones que marcaron la siguiente temporada de nuestra vida. Es más, tengo que ir más profundo. Muchas lágrimas que tú derramaste, que yo derramé, fueron el producto de una decisión sin la influencia de Dios. Yo he hablado con mi hermano en estos días. Hay gente que se muere, como Freddy Rincón, que murió. Pero yo no te puedo decir, como decían los periodistas en estos días: Freddy Rincón está en el cielo, fue la voluntad que se fuera. Porque hay gente que muere fuera del tiempo de su muerte, por culpa de una voz que influenció decisiones incorrectas que produjeron frutos incorrectos. Yo le tengo temor a algo después de esta palabra, y es que yo tome decisiones sin una influencia correcta que determine mis próximas temporadas. Y si tú hablas de una deuda, y si tú hablas de una relación, y todo lo que te produjo dolor un día fue el resultado de decidir sin Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, mira lo que dice: confía en el Señor de todo corazón. O sea que hay gente que confía en el Señor sin el corazón, solo con la lengua. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos a Dios y Él, diga conmigo, enderezará los caminos torcidos. Y este verso me abre a mí el refrán popular que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Cuántos escucharon eso? Alguno escuchó el del chapulín, sirve para hacer columpios, pero no, anúlelo. Árbol que nace torcido cambia para mí en el refrán cuando aparece Dios, porque Proverbios me dice: Él es capaz de enderezar todo camino torcido. Diga conmigo, todo lo que está torcido en mi vida solo necesita influencia de Dios para decidir bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que vamos a prosperar al nivel y a la dimensión que Dios dijo que íbamos a prosperar? Ahora mi hermano lo habló hace 15 días del documental de Georgina. ¿Se acuerda? Yo también me sentí miserable viendo ese documental. Pero pasó algo esta semana
con Cristiano Ronaldo, perdió a un bebé. Inmediatamente me vino a mí este pensamiento: tú puedes tenerlo todo en la vida, hasta lo que no imagines, pero indiscutiblemente el ser humano, todo ser humano, conmigo, rico, pobre, feo, lindo, pastor, no pastor, empresario, no empresario, solo, acompañado, todos los hombres un momento en la vida van a atravesar crisis. Y la voz que te influencia y te hace tomar decisiones es la que determina cómo en tu crisis tú vas a producir frutos. Entonces yo entendí que prosperidad para Dios es que aunque tú estés en el peor de tus escenarios en la vida, Dios te vea como siempre te ha visto. Por eso entendí que el rey David siempre agradó a Dios aún en el peor de sus escenarios. Porque en la mente de David nunca estuvo hacer las cosas fuera de Dios. Cuando tú haces todo fuera de Dios, hay momentos en que te equivocas, tomas decisiones, pero rápidamente tú vuelves a enderezar el camino. Porque lo dice Proverbios: el hombre prudente es aquel que lo reconoce en todos sus caminos. En pocas palabras, es aquel que no decide sin antes ir a consultarle a Dios qué hacer. ¿Cuántas cosas en nuestra vida se hubieran recuperado? Es más, no se hubieran tenido que perder o morir si antes hubiéramos consultado al Señor. Número 2, la segunda dimensión en la que Dios me habló, que Dios tiene que influenciar y tratar con nosotros para ver prosperidad. Diga conmigo, es en la dimensión de los deseos y los apetitos. En estos días, leyendo un libro, entendí que cuando nosotros, los seres humanos, tenemos hambre, experimentamos dos tipos de hambre. Una es un hambre real y la otra es un hambre mental. Y el nutricionista que dice eso escribe esto: el hambre real es el que tú no la puedes quitar ni pensando en otra cosa. Es un hambre que produce fisiológicamente dolor en el estómago. Tú sabes que tienes la necesidad de comer, pero esos episodios en el organismo están diseñados para hacerse 3 veces al día. Pero el hambre que te da a ti cuando pasas por la vitrina y ves comida, no sé si a usted le ha pasado, usted no tiene hambre realmente, comió hace 2 horas. A mí me pasa muy seguido. Y vi un comercial de comidas, porque además son perversos los publicistas. Es una pintura brillante que parece chocolate y uno dice: el Señor me está influenciando, pero realmente no. Y tú dices: uy, me dio como hambre, porque fue un deseo, un apetito de tu mente. Entonces Dios va a saciar nuestra hambre. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que espiritualmente también hay hambre en la mente. Hay hambre que se produce en el deseo y en el apetito carnal. Dios va a saciar nuestra hambre, pero hay hambre que no es hambre real, es un deseo de la carne. Mira lo que dice 1 Juan 2:17: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Qué lindo como lo dice esta versión. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Diga conmigo. Ese es el tónico de la eterna juventud. Para que tú vivas bien, según Dios, deja de desear lo que la gente desea. Deja de tener un apetito en tu carne y comienza a desear lo de Dios. Ahora, yo no te digo que no compres ropa, ni zapatos, ni salgas a vacacionar, ni tengas un detalle con tu familia. Hazlo, porque es legal. Pero, di conmigo, pero hay un deseo, un apetito que es espiritual. Y ese apetito espiritual, cuando tú lo sacias en Dios, prosperas. Yo conozco gente que tienen tanto dinero y han querido saciar su hambre de deseos con todo lo material que tú no te imaginas, pero nunca son saciados. Hay una diferencia entre la riqueza material y la prosperidad espiritual. Es que hay gente que en el mundo quisiera tenerlo todo
Y ahí estamos nosotros orando: Señor, porque yo no tengo la casa, porque yo no tengo el carro, porque yo las vacaciones más lejos que he ido es allá a Melgar y me demoré 2 días. Yo en estas vacaciones de Semana Santa tuve un instinto carnal de decir: pero la gente, ¿de dónde saca plata? Uno entra a Instagram, yo veo las estadísticas del noticiero y parece a veces que viviera en un mundo paralelo. No sé si usted acuerda cuando Homero Simpson atravesó la pared y entró al mundo de los humanos. Yo a veces me siento así. Yo entro a Instagram y yo veo gente que uno conoce y hace un mes estaban en 0. Estoy mal, estoy en crisis. Y entras al Instagram y lo ves bendecido y afortunado, en un avión, vacaciones. Y está bien que la gente lo haga, pero uno se pregunta: ¿será que tanta necesidad de éxito solo es para saciar un hambre que no es real? Porque realmente hay un hambre que no puede saciar ninguna prosperidad humana. Mire, yo le voy a hablar con toda sinceridad. Hace mucho tiempo anhelé volver a tener unas vacaciones como las de esta Semana Santa. ¿Sabe cómo fueron? Viajé del baño a la cama, de la cama a la cocina. ¿Usted sabe hace cuánto tiempo yo con mi esposa, desde que nos casamos, no estaba un viernes entero en la cama acostado? Si yo fuera humanamente influenciado por la voz del éxito y la bendición, yo diría: qué frustración tan tremenda. Pero usted no imagina la plenitud que yo tuve. Es más, fui tan descarado con mi esposa, le tengo que decir, que mis hijas jugaron en el patio todo el día allá en silencio. Y yo me acordé a las 11 que ellas desayunaban. Y cuando nos paramos a preguntarles del desayuno, María Lucía le había dado desayuno a María José. Se prepararon un cereal. Y me sentí tan mal, porque es un momento de esos que uno puede disfrutar. Estaba viendo una película con mis sin niños, estaban en el patio jugando. Por fin un día no vi Disney Channel, Discovery Kids. Y en mi pensamiento primario fue: ¿y qué lugar del mundo me podría a mí dar lo que yo tengo hoy? ¿Qué espacio? Y ahí es cuando tú entiendes: prosperidad no es algo, prosperidad es alguien. Yo encontré la prosperidad el día que Cristo se atravesó en mi casa, en mi vida. Ningún carro, aunque si Dios me da un carro nuevo, con olor a nuevo, pero no quiero un carro nuevo si no es Cristo el que lo maneja conmigo. No quiero ir a las mejores vacaciones de mi vida si Él no va conmigo. No quiero hacer nada para satisfacer un deseo personal. Quiero hacer todo para satisfacer el deseo de Dios. Porque la tercera cosa, el tercer lugar donde Dios influencia, diga conmigo: el tiempo. Diga conmigo: número 1. ¿Cuál fue la primera? Las decisiones. Número 2, mis deseos. Pero número 3, mi tiempo. ¿Sabe que aquí morimos todos? Una de las premisas que bíblicamente ha usado para predicarse acerca de la prosperidad y que Dios prospera y bendice es acerca de que tú le des a Dios primero. Pero en la dimensión completa de los textos, la palabra real no es solo primero, sino que le des todo. Todo tu tiempo, todo tu pensamiento, todos tus recursos. Y aquí empieza uno a chocar con Dios, porque tiempo es el lugar más difícil que Dios va a influenciar. Yo le hago una pregunta sincera y real: ¿cuántos aquí hemos sacrificado tiempo por Dios? Todos aquí, cuando conocimos a Dios, nuestro primer lugar de influencia fue el tiempo. Es más, yo me atrevo a decir que quizás uno de los que más cuesta darle a Dios es el tiempo. Porque el tiempo implica muchas cosas.
El tiempo es un lugar difícil. Mira lo que dice Efesios 5, 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Qué es para Dios un sabio? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabes? Dios te va a prosperar cuando tú entiendas que el tiempo que tú le das a Dios no es una pérdida, es una inversión. Yo recuerdo hace muchos años, en mis primeros años de cristiano, que lo único que yo tenía para darle a Dios era tiempo. A mí nadie me sacaba de la iglesia. Mi hermano y yo, Semana Santa, hace unos años, cuando no íbamos a la iglesia, eran vacaciones, eran primos, eran familia. Pero luego que llegamos a la iglesia, mi mamá nos veía el lunes santo en la mañana y en la noche. Y de ahí pasamos todos los días en la iglesia, en un ensayo, en una obra de teatro, en una predicación, en un ayuno. Y no había cosa que yo me quisiera perder. Y a medida que fui creciendo me di cuenta que algo le quité a Dios: tiempo. Porque el tiempo empieza a competir con las demás cosas de tu agenda. Ahora entendí esto, que Dios no te pide todo tu tiempo. Dios te pide lo mejor de tu tiempo. Porque Dios sabe que para trabajar tú no te vas a venir a meter a la iglesia. Yo no quiero aquí tenerlo a usted el lunes a las 8 de la mañana. Seguramente le voy a decir: trabaje, haga algo. No hay culto, produzca. Es más, muchas religiones, mucha manipulación hay acerca de esto. Y la gente se venía a meter a la iglesia y descuidó su área de productividad. Todo en la vida debe tener un balance. Pero escúchame esto: Dios no pide todo tu tiempo, pero Dios sí pide el mejor de tu tiempo. Por eso Dios te dice: dame, búscame temprano, cuando nadie compite conmigo. Yo no tengo nada contra que usted ore en Transmilenio, respeto. No sé cómo lo hace. Hasta imponen manos, eso sí es fácil. Pero cuando tú le das el tiempo a Dios que Él se merece, tu mejor tiempo, dice el salmista, dice: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. ¿Por qué razón? No porque haya algo místico en eso, es porque nada te va a interrumpir tu tiempo con Dios. Es un tiempo de influencia, es un tiempo de capacitación en Dios. Y cuarto, diga conmigo: mi temperamento. Una cosa es tu personalidad, otra cosa es tu carácter y otra es tu temperamento. No son tres cosas iguales. Es que yo soy así. No, usted no es así. Ese es su temperamento. Tu personalidad te define. Cuando usted ve a mi hermano y me ve a mí, usted nos define por personalidad. Y lo más triste es que yo lo veo en mis hijas. Una es 1000 voltios, otra es tranquila, manejable. Porque la personalidad nos define nuestros gustos, nuestros sueños, nuestra afinidad con las cosas. Pero Dios no trabaja en la personalidad. Dios no tiene problema como tú eres. Dios no tiene problema con lo que te gusta a ti. Tampoco con tu carácter, porque el carácter es un recurso que Dios nos dio para poder crecer en él. Por eso usted no tiene un mal carácter, usted tiene un mal temperamento. Porque el punto real, hay gente de carácter apacible, hay gente de carácter flemático, fuerte. Hay gente que le gusta gritar y no es que esté bravo. Y hay gente que habla tranquilo y no es que se esté durmiendo. Ese es el carácter, ¿cierto? Pero una cosa en común que nos asesina a todos, en todos nuestros propósitos, diga conmigo: temperamento. Y ahí sí, temperamento tiene que ver con temperatura. Porque tú cuando estás frío tienes una actitud para la vida, pero cuando te calientan tienes otra actitud para la vida.
¿Y qué dice el Señor acerca de eso? Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Mira esta versión como lo dice. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo: es más fácil conquistar una ciudad, una nación, un territorio, que conquistarte a ti mismo. Porque una cosa es cuando estamos tibios, fríos, despierticos, tranquilos, pero cuando nos encienden, empieza ese termostato ahí en el cerebro, 36 grados, 40, se revienta, se estalla. No sé si usted vio Intensamente, el rojito, ¿se acuerda? No me puedo contener, no me puedo contener. Se le vino todo el léxico de groserías en un segundo. Y cuando de pronto estalla, fuego, revienta. Diga conmigo: porque Dios quiere influenciar también mi temperamento. ¿Sabes por qué? Porque muchas cosas de Dios se perdieron en un momento de mal temperamento. Muchas relaciones se quebraron en un momento de mal temperamento. Muchas situaciones produjeron dolor, lágrimas en un momento de mal temperamento. La Biblia me muestra a través de estas 4 dimensiones que Dios quiere prosperarme a la manera de Dios. Estas 4 cosas, y quiero concluir y ministrar tu vida. Estas 4 cosas estaban en control cuando Adán era labrador del huerto de Dios en el jardín. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando se rompe esa comunión, tú empiezas a hacer lo mismo que hacías en el huerto, pero con una carga demasiado pesada, y es que Dios no te respalda. Yo le pedí al Señor: dime por qué la gente afuera también crece, se siente bien sin ti. Y Dios me respondió esto: la pregunta no es qué producen, porque sí o sí afuera del jardín o adentro del jardín vas a producir frutos. El problema no son los frutos que producen, no es el trabajo que haces, no es el esfuerzo que imprimes, es el lugar de donde viene, es la fuente que hace que tú prosperes o no. Entonces yo no puedo negarte que hay necesidades y ausencias en nuestra vida. Yo me sinceré con Dios: Señor, esto es demasiado romántico, esto es hermoso, pero yo quiero que tú me quites estas deudas. Yo quiero que tú me cambies el carro un día. Yo quiero que mi iglesia no sufra. ¿Sabe qué hago yo cada vez que miro el proyecto que estamos diseñando? Yo digo: en la mente de uno es imposible. Es imposible. Y cada vez que uno va terminando el diseño y va viendo, y yo no sé por qué, cada vez van apareciendo más cosas, más cosas. Y como que uno empieza a soñar y empieza a ver, y empieza a aparecer el factor humano. Escúchame esto, y esto es lo que Dios me dijo que va a concluir esta palabra hoy para tu vida. El factor humano nunca podrá determinar tu estado de prosperidad mientras tú seas un labrador del huerto. Escúchame, hay una condición. Tengo otra predicación, en algún momento la podré predicar, que le titulé Términos y Condiciones. ¿Sabe por qué? Porque a todos nos gusta hacer parte de algo. Cuando usted entra a Facebook, ¿cuántos han abierto una cuenta en Facebook? Aparece los famosos términos y condiciones. La pregunta es: ¿cuántos los han leído? ¿Usted lo ha leído? Yo no. Pero sin leerlo, después me enteré que las fotos que tú publicas en Facebook ya no son tuyas, son de Facebook. Y uno dice: ¿pero quién me dijo eso? Términos y condiciones. Y el Señor me ministró esto. Levante su mano al cielo. Ninguna capacidad humana, ninguna deseo humano tiene la capacidad de darte la prosperidad que está en el corazón de Dios. No hay ninguna habilidad humana que te pueda hacer entender cuánto Dios te quiere prosperar en todo.
lo que tú necesitas para entender prosperidad, para vivir en prosperidad, para entrar en la dimensión de prosperidad, es una acción muy simple. Vuélvete labrador del huerto de Dios. Vuelve a poner a Dios en el lugar. Y por esa razón es que empiezan a salir una serie de principios anexos a estas palabras, como la generosidad, como el dar, como el sembrar, porque todo, diga conmigo, todo labrador sabe que sin semilla no hay cosecha. Pero no porque alguien te diga tienes que dar algo, no, simple, es porque la naturaleza del labrador sabe que prosperidad es el resultado de que lo poco que sembraste hoy, mañana será un gran árbol. Y para que ese ciclo siga repitiéndose, todos los días de tu vida vas a tener que sembrar y recoger, sembrar y recoger. Y te vas a dar cuenta que un día tu vida entró en una dinámica espiritual efectiva y poderosa. Y es que Dios nunca te va a dejar a ti sin prosperidad, sin recurso. Pero la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a volver a ser labradores del huerto de Dios? Para ser labradores del huerto de Dios, tienes que bajarte de tu película, dejar de creer que lo tuyo es lo importante y decirle: Señor, mis botas, mi asadón, mi overol, mi cachucha, mi sombrero, y voy a trabajar para ti. Mis semillas son para ti, no porque yo quiera algo para mí, porque si el reino, el huerto crece, yo puedo disfrutar del fruto del huerto. Adán no entendió eso y un día dijo: no vale la pena trabajar más en este huerto, me esfuerzo y no pasa nada. Mentiras del diablo. Lo tenías todo en el huerto. Tenías lo más importante en el huerto. Era la voz de Dios 24/7 disponible, influenciando tu carne, tus deseos, influenciando tus decisiones, influenciando todo lo que tú haces, influenciando aún tus recursos, tu provisión. Bendecido y afortunado es una iglesia que entiende que fue diseñada para trabajar en el huerto de Dios. Es una iglesia que no para, que no se detiene. Y por eso yo quiero orar por ti en esta noche. Quiero que levantes tus manos al cielo. Siento en mi corazón decirte hoy: no te salgas del huerto de Dios. Tú quieres permanecer en prosperidad, Dios te va a dar riqueza. Además, yo veo gente que este año 2022 Dios la va a avanzar, la va a promover financieramente, familiarmente. Yo veo gente que va a crecer, van a vivir en una mejor casa. Ese es el deseo de Dios. Pero no será el resultado de tu esfuerzo, será el fruto de una voz que influencia tu vida espiritual. No será el resultado de tu trabajo, del sudor de tu frente, sino que dirás un día: yo me puse a trabajar en el huerto de Dios y Dios hizo fructificar mi cosecha, y empecé a crecer y Dios hizo fructificar mis campos. Y entonces no tenía, pero Dios hizo aparecer el recurso, y vino una persona, y vino una idea, y vino alguien que no conocía. Y entonces entiendes que cuando tú prosperas, tu única dependencia proviene del cielo. Quiero que levantes tus manos ahí en tu lugar. Te hablo a ti, iglesia próspera y bendecida. Tus hijos no conocerán la miseria, ni la pobreza, ni la escasez, porque tú vas a persistir en el propósito con el cual Dios te creó. Cada vez que te levantes a trabajar, no trabajas para tu jefe. Tu trabajo lo mira el Señor, y Dios es quien te da a ti tu salario. Tú no vales lo que te consignan cada quincena. Tú vales la sangre de Jesús. Y por eso ni un día te acostarás con hambre. Habrán días sin salario, pero nunca sin recompensa. Habrán días en donde de pronto haya escasez momentánea, pero nunca habrán días en donde Dios no responda a tu mesa si tú eres fiel. Habrán días donde tú sueñes con algo mejor, pero nunca tu final será igual que tu comienzo, te dice el Señor.
Siémbrate en el huerto del Señor. Siémbrate en el huerto de Dios. Vuelve a meter las manos en la tierra por Dios, no por ti. Vuelve a ensuciarte la ropa por el Señor. Vuelve a esforzarte por Él. Mañana cuando salgas a trabajar, no lo hagas para ti, hazlo para el Señor. Cuando tengas que ir a tu lugar de empleo, a tu empresa, cuando tengas que abrir tu negocio, no eres tú quien produce, es el Señor que te dio la habilidad de producir, porque es Él el dueño del huerto. Reconócelo en tus caminos, persiste en Él, y entonces serás próspero y bendecido. Porque no solamente vas a tener muchas cosas en tu vida, una buena familia, un buen carro, un buen hogar, sino porque cuando alguien te vea en la calle, tendrá que reconocer que ahí está el Señor con él. No quiero crecer, no quiero ser bendecido, no quiero prosperar, si no es porque la gente reconozca que el Señor está conmigo. Puedes levantarte, levantar tus manos y decirle: Señor, Señor amado Jesús, Señor amado Jesús, tú eres el deseo de mi alma, tú eres el deseo de mi corazón, tú eres el deseo de mi vida, Señor. Lo puedes cantárselo a Él, decírselo. Eso, esto es determinante. Vamos, adóralo, díselo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Es sencillo, es simple, díselo. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti. ¿Alguien puede levantar sus manos? Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Díselo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Díselo: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti Nada deseo, Señor. Puedes levantar tus manos al Rey. Levanta tus manos y dile: no quiero que nada pase si tú no lo provocas, Señor. No quiero que nada suceda en mi vida sin que tú seas la semilla y tú seas la cosecha, Dios. Yo me alineo a esta palabra, Dios. Yo voy a prosperar. Vamos, háblalo con el Señor. Dile: yo voy a prosperar a la manera de Dios. Yo voy a prosperar en el huerto de Dios. Que cuando alguien vea mi éxito, no vean a una persona, vean a Cristo. Porque dice el Señor: cuando era más imposible, cuando no había ni 5% de probabilidades, es porque era de Dios. Cuando no lo puedes producir tú, es porque lo puede producir el Señor. Y yo te desafío en este tiempo:
ven al huerto de Dios a trabajar. Levanta tus manos y díselo a Dios ahí de una manera personal. Dile: Señor, yo quiero trabajar en el huerto. Aleluya, aleluya. Tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, gracias te damos. Señor, te pedimos que influencies nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestro tiempo y nuestro temperamento, Señor. Solo así podremos labrar bien el huerto que nos has dado. Gracias por la palabra, Señor, y gracias por la vida del pastor Oscar. Gracias, Señor, por direccionar nuestra vida esta noche. Recibimos tu palabra y declaramos, Señor, que los meses que vienen seremos confiables, Señor, para que tú nos entregues más, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué tal si sales de tu silla esta noche? Qué palabra tan poderosa la que acabamos de recibir. Seguro transformará tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. Si necesitas acompañamiento, deseas congregarte con nosotros y no asistes a ninguna iglesia, contáctanos. Estamos para servirte. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales. Gracias por tu generosidad.